Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar el estudio de la lección en esta mañana. El título de la lección es Desarrollar una actitud ganadora. Desarrollar una actitud ganadora. Y a mí me parece que automáticamente, al hablar de una actitud ganadora, debemos estar conscientes que estamos hablando de Jesús. Aunque terminó en la cruz del Calvario muriendo, pero eso no fue una derrota. Al contrario, fue una victoria. Allí selló nuestro destino final y nuestra suerte y selló todo lo que Dios quiso hacer por cada uno de nosotros. El versículo de memoria, pero antes de entrar al versículo de memoria, permítame comenzar con una pequeña palabra de oración. Querido Dios, te agradecemos el privilegio de poder estudiar estas lecciones tan interesantes, tan útiles, tan apropiadas para la iglesia, tan especiales para nosotros. Nos enseñan el secreto de la vida cristiana victoriosa en Jesús. Y nosotros necesitamos aprender ese secreto. Necesitamos practicar esos secretos que se nos enseñan en esta lección. La actitud de Jesús, cómo trataba a otras personas. Señor, danos una mente clara, aguda, dirigida por el Espíritu, para que podamos hacerlo tal como tú nos estás enseñando. Gracias por tus consejos, por estas oportunidades. Ahora vamos a estudiar la lección. Sé tú el maestro en esta lección. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces el verso de memoria dice: sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vuestros corazones. Comienza el versículo diciendo que nosotros debemos santificar a Dios en nuestros corazones. ¿Cómo puede un cristiano santificar a Dios en nuestros corazones? ¿Cómo lo puedo hacer yo? Bueno, esa palabra, esa expresión de San Pablo, santificar a Dios en vuestros corazones, viene de Isaías 8:13, donde dice: solo al Señor tendréis ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo. Solo a Él deben temerlo. Así que esa expresión era una cita de Isaías que San Pedro estaba usando en este momento. Y el versículo dice que Isaías dice que debemos tener siempre a Dios por santo, que debemos honrarlo en todo, que solo a Él hemos de temer. Así que Dios se honra en nuestros corazones cuando Dios es el primero en las vidas, cuando lo tomamos como primer lugar en nuestras vidas, cuando le honramos en todo, cuando le tememos y respetamos su nombre. Mira, hermanos, hay una cosa que yo aprendí temprano en mi vida. El hecho de que, aunque a la gente le encanta tener bromas y chistes cristianos, que a veces son jocosos y graciosos, pero en realidad un creyente no debe tomar parte en eso, ni repetirlos. Lo digo otra vez, un creyente no debe tomar parte en esas bromas y esos chistes que envuelven el Evangelio y que envuelven el nombre de Jesús. Sigo leyendo de la lección. Dice: estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia
Hermano, yo por mucho tiempo de joven siempre andaba practicando esto. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a decir? Bueno, no es necesario que esté practicando qué voy a decir o cómo lo voy a decir. Pero tenemos que estar familiarizados con la Biblia. Perdóname que la voy a traer, la tengo aquí al lado. Y hermano, debemos estar tan familiarizados con la Biblia que se nos sea natural y fácil encontrar los versos y las porciones que estamos citando. Hay veces que las partes que estamos citando de la Biblia no sabemos ni a dónde están, ni dónde se encuentran, ni quién las escribió. Pero como cristianos tenemos que aprender a hacerlo diferente. Vuelvo aquí a la lección, dice, las personas inteligentes deben estar listas para dar razón de los que creen y practican. Mira, hermano, en una ocasión yo le estaba dando estudio a una persona y me dice, tú sabes una cosa, el cristiano debe ser bien inteligentes. No tenemos que ser bien inteligentes. No tenemos que ser bien inteligentes, pero tenemos que saber lo que creemos y lo que enseñamos. Eso es una cosa que debe ser natural en nosotros. Sigo leyendo de la lección, la verdad puede ser rechazada si es comunicada con altivez o en forma polémica. Y esto yo tuve que aprender temprano. Yo siempre estaba dispuesto a fajarme con cualquiera discutiendo sobre lo que dice la Biblia, que el sábado, que el domingo, que el lunes, que lo que fuera. Y eso no gana almas. Ganan argumentos, pero no ganan almas. Sigo leyendo. Cuanto más estudiamos la vida de Jesús, más nos maravillamos de su habilidad para aceptar, para afirmar a las personas, aunque pronunció reprimendas ásperas a los líderes religiosos de la época, recibió con gusto a aquellos que estaban luchando con el pecado, plagados de culpas, condenados sin remedio. Mire, los otros días me metí a Facebook y allí en Facebook hay un grupo, yo me imagino que son hermanos adventistas, que tienen un website, que tienen el nombre que usan es Ley Dominical. Y todo lo que están buscando es cuestión de ley dominical. Y en una ocasión el Papa habló y algunos hermanos de la iglesia inmediatamente comenzaron a condenarlo como la bestia de Apocalipsis. Esa es la bestia, esa es la bestia. Y alguien le contestó, oye, pero tú debes tener un poquito más de cuidado y de respeto como tú hablas de estas personas. Y él, no, la verdad hay que decirla, contestó el otro. La verdad hay que decirla clara y sin fingirla y sin esconderla. Y yo le contesté, y yo, hermano, la verdad hay que decirla clara, sin fingirla. Pero hay que tener cuidado porque estamos, en vez de atrayendo personas al Señor, alejándolas. Sí, me dice, pero Cristo en muchas ocasiones le decía a los judíos, ustedes son hipócritas, sepulcros blanqueados, lo que les espera es el infierno y la muerte y el castigo y demás. Digo, sí, pero si tú lees en el deseado de toda la gente, dice que muchas veces en su voz había lágrimas al pronunciar las severas reprensiones. Y hermano, esto es lo que tenemos que tener nosotros. Cristo le dijo hipócritas, le dijo sepulcros blanqueados a aquellos que ya habían ido demasiado lejos como para volver para atrás. Aquellos que tenían una coraza de egoísmo y de supuesta santidad. Pero nunca la dijo a un alma sensible que estaba luchando con el pecado, a un alma que tenía el deseo de conocer
más de Dios. Se lo dijo a aquellos líderes severos, ¿verdad? Que muchas veces hablaban como si ellos fueran la voz de Dios, cuando no eran. Leo otra vez. Jesús obraba para aliviar toda clase de sufrimiento que viese. Fíjense ustedes, hermanos, Jesús obraba para aliviar toda clase de sufrimiento que viese. Tenía poco dinero que dar, pero con frecuencia se privaba de alimento a fin de aliviar a aquellos que parecían más necesitados que él. Cuando ellos hablaban duramente a los pobres, Jesús buscaba a estas personas y les dirigían palabras de aliento. ¿No es lo que nosotros también tenemos que hacer? Cuando vemos que una persona es maltratada, cuando vemos que un líder en la iglesia se le pasa la mano y lastima y hiere a un hermano o a un hermanito o a una hermanita pobre, humilde, ¿verdad? Tenemos que ir a esas personas, levantarles el ánimo, recordarles que aunque el líder o el pastor te maltrató, Jesús no te trataría, jamás así. Jesús nunca exhibió un solo tinte de orgullo o de superioridad. Veía en cada ser humano a alguien creado a la imagen de Dios, pero caído en el pecado y a quienes vino a salvar. Nadie estaba más allá de su amor. ¿Te das cuenta? Nadie estaba más allá de su amor. A todo el mundo trataba de atraerlo y de atraerlo así. Y les hablaba palabras de ánimo, de simpatía, palabras que los animara a levantarse su estima, a considerar que Dios no los consideraba igual que los consideraban los líderes de la ciudad. Ninguno había caído tan bajo que su gracia no pudiera alcanzarlo. Mostró respeto a las personas con las que entró en contacto y las trató con dignidad, con la dignidad que merecía. A veces hablamos de los primeros bautismos de Jesús en la iglesia y pensamos, ¿verdad?, en la bendición de los discípulos de bautizar 5,000 personas en un día, 3,000 personas. Y eso era todos los días, bautismo y bautismo. ¿Tú sabes quiénes eran esas personas que Jesús bautizaba? Esas personas eran aquellas que Jesús había tratado con amor, con ternura, con bien, con sanidad del alma, aquellas que Jesús le había predicado las palabras valiosísimas del Evangelio, aquellas personas que Dios les había revelado esas verdades del Evangelio. Esas eran las mismas personas que estaban viniendo ahora y ahora era que se estaba cosechando. Nota de Elena de White dice, como Cristo, los mensajeros del Altísimo deben situarse hoy en esas grandes avenidas, donde pueden encontrar con las multitudes que pasan de todas partes del mundo, ocultándose en Dios como lo hacía Él. Deben sembrar la semilla del Evangelio, presentar a otros las verdades preciosas de las Santas Escrituras que echarán raíces profundas en las mentes y los corazones brotarán para vida eterna. Así que nuestro deber es sembrar en todas partes. Sembrar la semilla del Evangelio aquí, allá, más allá, en todas partes, sean de tu clase social, sean de tu clase étnico, sean de donde sean. A todas las personas tenemos que alcanzar y que sembrar la semilla del Evangelio.
En la parte del domingo dice receptividad al Evangelio. ¿De qué manera la interacción de Jesús con la mujer samaritana demuestra la verdad de todo tipo de personas que están abiertas al Evangelio, incluso en lugares inesperados? Así que aquí encontramos la historia de la mujer samaritana. Aquí encontramos cómo Jesús trató con ella y desvaneció los prejuicios sociales que habían en ella. Mira, hermanos, uno de los más difíciles para romper, de las barreras más difíciles para quebrantar, que a los discípulos mismos se sorprendieron cuando les llegó a ellos, llegaron del pueblo de comprarle comida y encontraron a Jesús hablando con una mujer, ¿verdad? Y entonces ellos se sorprendieron al ver que Jesús hacía esto. Y en eso vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Mas ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, a aquellos hombres, venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que ha hecho, si quizás este hombre es el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Hermano, Jesús tenía una vista bien aguzada para distinguir la sinceridad, para alcanzar los corazones de los hombres, para atraerlos. Y en esta mujer vio el potencial que había. Vio el potencial que había. Y le dedicó el tiempo, le dedicó la atención, le presentó las verdades más lindas del Evangelio, porque sabía que esto podía significar una gran cosecha. Era el último lugar donde los discípulos esperaban encontrar corazones receptivos al Evangelio. Esa era Samaria. Jamás, no querían ni pasar por allí, mucho menos ir allí a evangelizar. Los samaritanos estaban en constante conflicto con los judíos en cuanto a doctrinas y adoración. Todo el tiempo estaban en esas guerras continuas, tratando de demostrar que la forma de ellos interpretar la Biblia era la verdad. Los samaritanos habían querido participar de la construcción del templo en Jerusalén, pero se les negó esa oportunidad debido a su mezcla o su mixtura, dice la lección, con la cultura pagana que los rodeaba. Así que los samaritanos se habían envuelto con las culturas paganas de sus alrededores y habían absorbido prácticas y creencias que no eran bíblicas, que no eran de Dios. Y entonces el resto del pueblo de Israel, cuando vino a reedificar el templo, cuando vinieron a construir el templo y demás, no quisieron la participación de los samaritanos, porque esto podía traer muchas dificultades para ellos. Así que San Juan 4, 3 y 4 dice que salido de Judea se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Así que eso no tenía problemas. También los samaritanos necesitaban oír la verdad, recibir al Mesías Salvador, ¿verdad? Y oír la proclamación del Evangelio. Para ellos también Jesús le estaba predicando. Le era necesario a Jesús pasar por Samaria porque el Espíritu Santo le mostró que habrían corazones receptivos en este lugar poco probable. Los discípulos no veían nada, Jesús sí los veía. Ahora, pasamos un poquito más adelante y vemos, hermanos, como los discípulos, después de la muerte y ascensión de Jesús,
volvieron a Samaria a cosechar lo que Jesús había sembrado. Y no era mucho tiempo después. Desde la ascensión de Jesús al cielo y volver ellos a Samaria, fueron posiblemente meses nada más. Hechos 8, 4 y 5. Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Dice los que fueron esparcidos. ¿Tú sabes cómo era que la iglesia fue esparcida? Por la persecución. La persecución esparció la iglesia al extremo de que tuvieron que cada la gente desalojar sus aldeas, dejar a sus familias e irse huyendo a otros lugares para salvar sus vidas. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. No me digas que eso no era el resultado directo de aquella conversación de Jesús con aquella mujer samaritana. Yo estoy seguro que sí era. Y ahora, meses después, cuando los discípulos vuelven a predicar a Samaria, hermanos, la gente estaba ansiosa de recibir más de la palabra, ¿verdad? Y de abrazar el evangelio. Los discípulos habrían pasado por alto a Samaria sin haber brindado la oportunidad a los samaritanos de escuchar la verdad de la palabra de Dios. Jesús vio lo que ellos no vieron. Reconoció que el Espíritu Santo había creado una receptividad en el corazón de una mujer cuya dramática conversión impactó a decenas de personas en esa ciudad. Así que a veces nosotros no siempre vemos los resultados por adelantado. A veces pensamos que se perdió el tiempo, que fuimos a tal o cual lugar a repartir literatura, a buscar estudios, a invitarlos para unas conferencias y no se hizo nada y se perdió el tiempo, decimos. Hermanos, Dios no lo ve así. No es tiempo perdido. Dios lo ve muy diferente. Dios ve las oportunidades que le estamos brindando a esas personas que tarde o temprano responderán algunos, ¿verdad? En nuestras ciudades populosas, el mensaje debe presentarse como una lámpara encendida. Dios busca obreros que realicen esta tarea y sus ángeles irán delante de ellos. Esto es una cita del libro Evangelismo. Nadie estorbe a estos hombres designados por Dios. No le permitáis. Dios les ha asignado su tarea. Preséntese el mensaje con tanto poder que los oyentes sean convencidos. Así que tenemos que prepararnos para cuando el cielo nos brinde, hermanos, estas oportunidades, nosotros estemos preparados para compartir la verdad con el poder del Espíritu. Dice, constantemente necesitamos sabiduría para conocer cuándo hablar, cuándo guardar silencio, pero siempre estamos perfectamente seguros al hablar de la esperanza de la vida eterna. Y cuando el corazón esté completamente ablandado y subyugado por el amor de Jesús, se hará la pregunta, Señor, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Así que aquí vemos, nosotros pensamos que hemos perdido el tiempo, que se ha hecho en vano, que no se ha hecho lo que se debía hacer. Pero en realidad, hermano, solo el tiempo y la eternidad podrá decir si se perdió el tiempo o no. Nuestro deber es compartir el Evangelio, compartirlo ahora, compartirlo a todas las personas con que el cielo nos ponga en su camino para que estas personas conozcan. Si no aceptan ahora, no te preocupes. Hermanos, yo he ido a muchas iglesias a predicar para solamente encontrar allá
personas que yo les había dado estudio antes, personas que yo les había invitado para la iglesia y no habían respondido, más años más tarde, allí estaban en la iglesia, allí los había traído el Espíritu de Dios. Así que nosotros, nuestro deber es sembrar. Los resultados no son tu problema, los resultados son problemas del Espíritu de Dios. El mensaje de Cristo a Samaria, con la cual había hablado junto al pozo de Jacob, había producido fruto. Después de escuchar sus palabras, la mujer había ido a hombres de la ciudad y les había dicho, venid y ver a un hombre que me ha dicho todo lo que ha hecho. Si quizás es este el Cristo. Ellos fueron con ella y oyeron y creyeron en él. Ansiosos de oír más, le rogaron a Jesús que se quedase con ellos. Por 2 días él se detuvo allí y creyeron muchos más por la palabra de él. Estos fueron los primeros que los discípulos bautizaron. Nosotros pensamos que no sé, solo la mujer creyó, que solamente 2 o 3 nada más creyeron. Muchos creyeron por el poder de la palabra que Cristo les había dado, y ahora los discípulos venían a cosechar y hermanos estaban cosechando y trayendo a la iglesia las primicias de lo que Cristo había sembrado. Me encanta esa expresión, y creyeron muchos más por las palabras de él. El lunes nos habla de la actitud correcta. Nuestras actitudes a menudo, determinan nuestra capacidad de influir en los demás. Por alguna razón, nuestra actitud o positiva o negativa influencia a otras personas. Se ve en ellos, lo pueden ver, lo pueden entender, se dan cuenta. Y nosotros tenemos que buscar, que mirarnos en el espejo, a ver si la actitud que estamos dando es la actitud correcta o no. Vuelvo a leer de aquí. San Mateo 25, 21 al 28. Y saliendo Jesús de allí, se fue a la parte de Tiro y Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido a ellos, de aquellos términos, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él le respondió palabra. No le respondió palabra, perdón. Mas él no le respondió palabra. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despáchala, das voces tras nosotros. En otras palabras, molesta. Y él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró diciendo, Señor, socórreme. Y respondió y le dijo, ¿no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y ella dijo, sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de su Señor. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, sea hecha contigo como quieres. Y fue sana su hija desde aquella hora. Ahora fíjense, hermanos, aquí encontramos a Jesús asumiendo una actitud que no parecía la actitud de Jesús. Los discípulos estaban sorprendidos que Jesús las tratara con dureza, pero Jesús las estaba tratando como los judíos las trataban para que ellos vieran la diferencia. Y hermano, Jesús no pudo por mucho tiempo fingir lo que había en su corazón. Había simpatía, le dolía la necesidad de esta mujer, estaba ansioso de auxiliarla. Hasta los mismos discípulos participaban de estos sentimientos
de tratar a esta gente que eran de otros lugares así. Y Jesús lo estaba haciendo porque quería enseñarles a ellos una gran lección. Se trata con dignidad, con respeto, con simpatía a todo hijo de Dios. A todo hijo, no importa quién sea, dónde esté y cómo sea la circunstancia. A todo verdadero hijo de Dios se trata con el mayor respeto y con la mayor dignidad necesaria y posible. Ahora encontramos aquí a otra mujer otra vez. Esta había sido aquella mujer pecadora que había sido traída a los pies de Jesús acusada de pecado. Está en San Marcos 14, 6 al 9. Mas Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la fatigáis? Buena obra me ha hecho, que siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando quisiereis les podréis hacer bien, mas a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que fuere predicado este evangelio a todo el mundo, también esto que ella ha hecho será dicho para memoria de ella. Fíjense ustedes, había como un mal sentir entre los discípulos porque esta mujer había gastado una gran cantidad de dinero. Y acuérdate, dice la lección, que estamos hablando de desarrollar una actitud ganadora. Y hermanos, estas son una de las cosas que tenemos que aprender a desarrollar y a cultivar en nuestras vidas. Que a todo hijo de Dios se trata con dignidad, se trata con respeto, se trata como debe ser tratado. Esta mujer, según dice aquí la lección, había gastado una gran cantidad de dinero para ungir los pies de Jesús, porque ella tenía en su corazón la creencia de que Jesús iba a ser el próximo rey de Israel. Y ella quería honrarlo como tal, como el rey de Israel. Y dice la Escritura que trajo un ungüento bien caro y lo arramó en los pies de Jesús. Ahora fíjense ustedes, los discípulos empezaron a murmurar y ahora ella se da cuenta de lo que están diciendo. Y se sintió tan mal que quería que la tierra se la tragara y desaparecerse en ese medio. ¿Cómo diríamos? Afortunadamente Jesús estaba allí y salió en ella. Judas había sido uno de los primeros en empezar esta crítica. Era uno de los primeros. Sin embargo, Jesús le paró el caballito, como decimos nosotros en puertorriqueño, al instante. ¿Cómo la va a estar maltratando? Hacerle favores a los pobres pueden cuando quiera. Cuando tú quieras, los más que hay son pobres. Si eso es lo que te preocupa, pues hazle bien a los pobres. Pero lo que esta mujer ha hecho, dice aquí, ha hecho lo que podía, versículo 8, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Ni los discípulos se le había ocurrido tal cosa. No entendían las palabras de Jesús. Cuando Jesús le decía que el Hijo del Hombre ha de morir, ir a Jerusalén y morir en manos de los fariseos, no entendían. Pero esta mujer, aunque no entendía las palabras, hermano, movida por el Espíritu Santo, sintió que debía hacer lo que estaba haciendo. Y lo vino a hacer porque tenía un gran agradecimiento en la vida por Jesús. Nosotros tenemos que también ser igual. Ser agradecidos a lo que Dios ha hecho en la vida por nosotros. Demostrarlo no solamente por palabras, sino por hechos. Dejarle entender al mundo que lo que Cristo ha hecho por mí
vale más que todo el oro del mundo. ¿Cómo es que vamos a maltratar a otra persona porque le esté haciendo bien a Jesús o a la causa de Cristo? Bajo ninguna circunstancia. Aunque el mundo las maltrate, aunque el mundo los quiera pensar de ellos como que son menos o nada, nosotros tenemos que salir a su defensa porque estamos desarrollando una actitud como la de Jesús en nuestras vidas. Bien, lo voy a dejar allí. Hermano Rudy va a seguir con la parte final de la lección. A mí se me ha pasado el tiempo y he tomado más tiempo del necesario. Pero pues hay cosas que, hermanos, no podemos callarlas. Hay cosas que son necesarias defenderlas. Hay causas que nosotros tenemos que defenderlas y al costo que sea. Porque las injusticias no se deben tolerar. Dios te bendiga. Te dé un sábado feliz. Adelante con el hermano de ahora.